¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job capítulo 23, versículos del 3 al 10. ¿Cómo quisiera saber dónde hallar a Dios? Iría a verlo hasta donde él se encontrara. Job tenía preguntas. Tenía preguntas duras, dolorosas. Él estaba pasando por una época horrorosa de enfermedad, de conflicto, de calamidad. Se sentía abandonado aunque no tenía idea por qué Dios lo había abandonado. Él siempre le había sido fiel a Dios y ahora Dios parecía distante. Job hubiera querido abogar por su caso ante el trono de Dios, si solo hubiera podido encontrar a Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 3, Job capítulo 23. Pero Dios no estaba por ninguna parte. Este Dios que nos ha prometido su presencia y que desde Pentecostés nos prometió que su Espíritu habitaría en nosotros, permite que pasemos por momentos oscuros. Permite que pasemos por momentos de aflicción, de dolor. Nuestras súplicas para que intervenga parecen pasar desapercibidas. Eso es lo que estaba sintiendo Job. Nuestras preguntas no son contestadas. Nuestros problemas persisten. ¿Dónde está Dios en nuestro dolor? Él no nos lo dice. Tenemos preguntas teológicas para estas preguntas. Confiamos que Dios está cerca, pero anhelamos su toque. Anhelamos que dé soluciones a nuestros problemas. Queremos que Él arregle las cosas. En el libro El problema del dolor, de C.S. Lewis, hay un momento donde el escritor dice lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es como su parlante para despertar a un mundo sordo. El Señor nos puede atraer hacia Él a través de amor, pero también a través del dolor, de la aflicción, de la prueba. ¿Cómo le respondemos a Dios en esos momentos? Nosotros no tendremos los mismos amigos que Job tuvo, pero todavía podemos escuchar sus voces. Debes de haber pecado. Dios te ha abandonado. Tomaste la decisión equivocada. Dios no obra de esa manera. Dios no te culpa, no te rechaza. Esto es lo que hacían los amigos de Job. Job, si estás así, si estás en momento de prueba, de aflicción, es porque algo estás haciendo mal. Es porque hay pecados en tu vida. No es normal que tú, siendo justo, te pasen estas cosas. Estas fueron las palabras que tuvo los amigos de Job hacia su persona. Dios no obra de esta manera. Dios no te abandona. Sabemos que a veces tomamos decisiones equivocadas, pero Dios no abandona. Él permanece fiel. Las acusaciones, las dudas son implacables. Y estas parecen hablarnos cada día más fuerte. No escuches esas voces que te dice: eres un pecador, Dios no te va a perdonar. Las voces mienten. Y sí, hay momentos oscuros en la vida de todo cristiano, pero Dios todavía está ahí. Dios honra la fe que sobrevive las noches más oscuras. Él fortalece las almas por los medios más difíciles. Y al final, su bendición, su gloria compensa por cualquier dificultad que hayamos tenido que enfrentar. Nosotros no estamos solos
en nuestra experiencia. No estamos solos en esos momentos de dolor, de prueba. Dios mismo tomó la forma humana y sufrió también. Por eso la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice: ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Aquel con las cicatrices en sus manos y en sus pies está cerca. Él nos consolará, Él nos enseñará en medio de nuestro sufrimiento. Pero Dios sabe por dónde ando. Me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. La vida no tenía sentido. Este Dios había prometido premiar al obediente con bendiciones, maldecir al desobediente con desastres, y sin embargo, un hombre obediente justo estaba experimentando desastres, estaba experimentando dolor, aflicción, prueba. Tal vez Job sabía esas órdenes de Dios, de bendecir y de maldecir, o a lo mejor no lo sabía. Sea como sea, Job conocía el carácter de Dios. Sus acciones no parecían correctas. Pero aún en medio de su sufrimiento, Job sabía que la ausencia aparente de Dios no era una señal de que Job había caído en desgracia, y menos aún de que Dios era de alguna manera injusto. No, Job conocía su propio corazón y confiaba en el corazón de Dios, y él confiaba que todo iba a terminar bien. Él no podía explicarse por qué cosas malas les estaban pasando. Y a veces nosotros tampoco entendemos por qué el maligno, el impío, sale bendecido y los que intentamos hacer lo justo, lo recto ante Dios, sufrimos. Las cosas no salen bien. ¿Por qué el maligno recibe premio de sus malos actos y nosotros que intentamos hacer el bien no somos recompensados? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? ¿O cómo un Dios bueno puede permitirlas? En ese momento de dolor, de aflicción, Job confiaba. En las tinieblas, Job confiaba lo que había aprendido en la luz. Hay momentos en que tenemos que tomar esa decisión. Si no, nos alejaremos de lo que creemos. Tal vez esa es una razón por la cual Dios permite momentos oscuros y desconcertantes en nuestra vida, para ver si confiamos en su corazón a pesar de todo lo que vemos. Podemos pensar también que Él no es quien dice ser, porque no está contestando tu oración. Y ante estas contradicciones, la verdadera fe decide que la perspectiva humana es defectuosa y que los propósitos de Dios son todavía buenos, aun cuando la evidencia diga lo contrario. Y esta decisión de que Dios es bueno es la victoria máxima de Dios sobre el enemigo. El tentador pierde cuando ha presentado su mejor caso de que Dios no es bueno. Pero nosotros insistimos, Dios es bueno, Dios sí lo es. El alma que hace esa elección es edificada para la eternidad. Señor, no entiendo por qué paso por pruebas, no entiendo por qué paso por este valle de aflicción, pero confío en ti. El alma que hace esa elección es edificada para la eternidad. En tus momentos de oscuridad, aférrate a lo que has aprendido en la luz. Niégate a aceptar las mentiras del diablo. Quiero que sepas que cuando eres probado, eres probada en el fuego, y si tu fe en la bondad de Dios se mantiene firme, pasarás a un lugar de honor y bendición como Job. Así que hará conmigo lo que se ha propuesto, y es mucho lo que él ha decidido hacer. Esta es una declaración de fe. Es una declaración que consuela. Pero también es una declaración aterradora. Para Job fue aterradora. Él estaba en una situación difícil.
Sus súplicas no habían conmovido a Dios. Parecía que sus oraciones habían caído en saco roto. Pareciera que sus oraciones no salían del techo, no llegaban al trono de Dios. Y aparentemente los planes de Dios continuarían ese curso. El destino de Job estaba yendo de mal en peor. Cuando estamos en una época de abundancia y promesa, la declaración de Job no es exactamente lo que nosotros quisiéramos escuchar. Un alma llena de esperanza está feliz de que Dios seguirá sus planes hasta el final. Queremos saber que nada puede impedir los buenos propósitos de Dios y que Él nos protege contra las malas influencias, los momentos duros, esos eventos calamitosos, ¿verdad?, que estaba pasando Job, nos pueden pasar también a nosotros. Si lo que Él ha planeado es positivo y de acuerdo con nuestros deseos, nada puede ser más alentador que su soberanía. Es importante saber que nuestra actitud hacia la soberanía de Dios es influenciada por la esperanza, por la fe, sin importar lo que estamos pasando. Qué bonito es cuando podemos ver el lado alentador, el lado amoroso de Dios. Pero es difícil cuando su bondad ha sido oscurecida por un momento duro, una mala temporada, como la de Job. Nuestro sentido de destino es inspirador solo cuando confiamos completamente en la bondad de Dios. De lo contrario, ¿qué pasa? Que hay miedo. Esperas buenas cosas de Dios y de repente te vienen situaciones difíciles que tú no entiendes. Espera buenas cosas de Dios, aun cuando no hayas visto muchas de ellas recientemente. Quiero que sepas que Él tiene un futuro, tiene una esperanza para ti. Deja que la esperanza, sin importar cuán difícil sea de visualizar, llene tu corazón con gran expectativa. A pesar de lo mal que puedan estar las cosas hoy en tu vida, en tu día también, tu futuro, alineado, ordenado por Dios y diseñado por sus propósitos soberanos, será brillante. Solo tenemos que confiar en Él. No digas en la prueba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me viene esto a mí? Di para qué. Señor, no entiendo por qué viene esta situación a mi vida, pero confío en ti y confío que este es el trato que tú quieres para mi vida. Job estaba pasando por ese momento. Momento de oscuridad, momento de tinieblas, momento de aflicción, momento de valle de sombra de muerte. Como decía el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como nos compartía Adolfo Mazariegos en la reflexión el pasado viernes, David sabía quién era su pastor. David sabía que él le iba a proveer. Pero David sabía que cuando oraba diciendo nada me faltará, no solo oraba porque no le iban a faltar las provisiones, oraba también porque no le iban a faltar las pruebas. No me van a faltar los momentos duros, los momentos de oscuridad, los momentos donde la duda venga a mi vida. Vendrán esos momentos a tu vida, pero aférrate al Señor. Aférrate. La tormenta no es para siempre. A lo mejor ahora mismo estás en medio de la tormenta. A lo mejor estás a punto de empezar la tormenta. A lo mejor estás saliendo de esa tormenta, de ese tiempo de prueba. Aférrate a Dios. Confía en Él. Te invito a que leas el Salmo 28, versículo del 1 al 9, y que memorices estos versículos para cuando llegue ese momento de prueba a tu vida. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, es mi escudo.
En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico la alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréales y susténtales para siempre. En este salmo, después de haber recibido la ayuda que pedía en oración, David reconoce quién es él para el Señor. Y también nosotros podemos comprender quiénes somos nosotros para nuestro Dios. Lo puedes ver en el versículo 9, claramente. Hay diferentes traducciones, pero a mí me gusta leer la traducción Reina Valera 1960. Dice así el versículo 9: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. David sabía que Jehová era su pastor, que él le iba a sustentar en todo momento. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Somos su pueblo. Dios ama a su pueblo. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Él te ha escogido. Y qué bueno, qué maravilloso es reconocer que nosotros, que no somos parte del pueblo de Dios, que no pertenecemos al pueblo judío, que somos los gentiles, que no somos ni israelitas, ahora por su misericordia, por medio de Jesús, somos parte de su pueblo. Ahora somos un pueblo especial para Dios. Como dice esa canción, ¿no? Somos un pueblo especial. Ahora somos pueblo de Dios, no por nuestros méritos o por nuestra bondad, sino porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Y aún lo más maravilloso es que Dios no solamente nos considera su pueblo, sino también como parte de su familia. Somos su pueblo, somos su heredad. El versículo nos dice que Dios bendice a su heredad, pero ¿qué es una heredad? Una heredad, buscando en internet el significado, es un terreno dedicado al cultivo que pertenece a una sola persona. Nuestra vida es la heredad de un solo dueño, nuestro Dios. Fuimos comprados por el precio pagado con la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Somos su heredad y el Señor está dispuesto a invertir en nosotros, a trabajar en nuestra vida para que demos los frutos que Él espera. Dios hará lo que sea necesario en nuestra vida para que demos frutos agradables. Pero al igual que damos frutos agradables cuando Dios está en nuestra vida, cuidado, porque si nos separamos de Dios, a lo mejor los frutos que damos no son agradables. Son frutos silvestres. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué tipo de fruto estás dando hoy? Porque a lo mejor estás en ese tiempo de prueba, estás en ese tiempo de aflicción, y por no confiar en Dios y por alejarte de Él, tus frutos ya no son los buenos, los agradables a Él. Somos sus ovejas. Te ponía el ejemplo de David como pastor, porque David fue pastor de ovejas. Pero luego era el pastor de su familia, era el líder, era la autoridad. David conocía muy bien el oficio de pastor y por eso reconoció que Dios con nosotros es como un pastor que pastorea sus ovejas, las sustenta. Somos sus ovejas porque al vernos perdidos en el mundo sin esperanza, Él tuvo misericordia de nosotros. Y por su misericordia fue Él a buscarnos a nosotros. Nosotros no buscamos al pastor. Él, siendo Dios, fue en busca de nosotros hasta encontrarnos, traernos a su redil. Y eso que hizo por nosotros el Señor, de ir a buscarnos a nosotros, que éramos ovejas descarriadas, se llama amor. Qué maravilloso es saber que tenemos un pastor que es capaz de dar su vida por nosotros, y nos lo ha demostrado. Si somos ovejas del rebaño del Señor, podemos estar seguros que Él nos va a sustentar, que nada nos faltará. Como dice el Salmo 23, verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Job sabía que el Señor era su pastor. Estaba pasando por un problema. Bueno, por un problema no, por una serie de problemas grandes. Confiaba en su pastor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que nosotros podamos decir lo mismo. Señor, antes había escuchado mucho de ti, pero ahora puedo experimentar que tú eres real en mi vida.
Señor, estoy pasando por ese valle de sombra de muerte. Estoy pasando por problemas en mi vida. Las cosas no me van bien. Las cosas no funcionan. Ayúdame. El grupo Misión, y me gusta poner este ejemplo, tiene una canción que habla un poquito de esto. Un día de perros, un día donde las cosas salen mal. Mi intención es tener un buen día, me intento levantar con el pie derecho, intento hacer las cosas bien, pero de repente mi día es un desastre, es horrible. Vaya día de perros. Pero aún así, gracias. No entiendo, Señor, por qué vienen aflicciones, por qué vienen pruebas a mi vida, pero gracias. Gracias porque sé que eres un Dios bueno, eres un Dios de amor. Y este es un mensaje para esas personas que están pasando por momentos difíciles. A lo mejor has perdido a un ser querido. La tendencia humana es a que si perdemos un ser querido y hemos estado durante tiempo orando al Señor para que traiga sanidad, la tendencia humana es a decirle, Señor, ¿por qué lo has permitido? Señor, pensaba que escuchabas mis oraciones. Muchas personas dejan los caminos del Señor por este tipo de situaciones. Durante mucho tiempo han estado clamando a Dios por un milagro en la vida de un ser querido y el Señor a lo mejor no ha concedido ese milagro, no ha enviado sanidad a esa persona y esa persona ha partido con el Señor. Y muchas personas, al ver que esa oración no ha sido contestada, desechan a Dios, abandonan. A lo mejor durante mucho tiempo has estado pidiendo un trabajo y no se te han abierto puertas. Y como el Señor no te ha abierto puertas, empiezas a buscar un trabajo conforme a tus necesidades, conforme a tu voluntad. Y a lo mejor ese trabajo impide que no te congregues en la iglesia. A lo mejor ese trabajo impide que no tengas tiempo de calidad con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Soy de los que piensan que si un trabajo impide que no te congregues, no merece la pena. Aunque te puedan dar un buen sueldo, aunque puedan decir, este trabajo es increíble, me da más de lo que estaba buscando. Yo soy de los que piensan que si un trabajo hace que no te puedas congregar, hace que no puedas disfrutar un fin de semana con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, jugar, salir al parque con ellos, si ese trabajo te impide hacer estas cosas, ¿realmente es el trabajo que necesitas? Porque Dios sabe la necesidad que tenemos. No tenemos un Dios tirano. No tenemos un Dios que se complace con nuestro dolor, que se deleita viéndonos sufrir, que va, todo lo contrario, tenemos un Dios de amor. Y Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe que necesitas un trabajo. Dios sabe que necesitas llegar a fin de mes. Oye, que los ingresos no están llegando. Dios lo sabe, Dios sabe todo. A lo mejor el Señor tiene para ti un trabajo. Te abre la puerta a un trabajo y tú, porque a lo mejor quieres un sueldo mejor, desechas uno. A lo mejor el Señor te abre la puerta para que tengas un trabajo que a lo mejor económicamente no es un súper trabajo, pero a lo mejor ese trabajo te permite ir el domingo por la mañana a la iglesia, el viernes a una vigilia, el jueves a un culto. Si un trabajo te impide buscar a Dios, si un trabajo te impide que tengas tiempo de calidad con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, déjame decirte que ese trabajo no merece la pena. Aunque te den un sueldo increíble, no merece la pena. ¿Estás pasando por ese dolor, ese momento de aflicción como Job? Confía en Dios. Aunque haya silencio de parte de Dios, confía en Él. Es fácil decirlo. Lo difícil es ponerlo en práctica. Pero esto te lo digo con el corazón humilde, sencillo. Tenemos un Dios de amor. Y Dios desea siempre lo mejor para nosotros. Si no fuera así, lo que dice la palabra de Dios es mentira. Por eso Dios es amor. Y Dios desea lo mejor para ti. Y si estás en ese momento de prueba, confía en Él. Confía en Él y Él hará. Dice la palabra de Dios. Es tiempo de que confiemos en Él. En lo bueno y en lo malo. Cuando estemos
En los días de alegría donde el sol esté en lo alto, confiemos en Él. Pero cuando estemos en pruebas, cuando haya tormentas, cuando haya aflicción, sigamos confiando en Él. Y sobre todo, este es un buen consejo también, rodéate de hermanos y hermanas que puedan ministrar tu vida. Rodéate de hermanos y hermanas que te puedan aconsejar lo que es bueno. Rodéate de hermanos y hermanas que te puedan acercar más a Dios. Estos son algunos consejos que te doy en este día. Job es el ejemplo. Pasó por aflicción, pasó por pruebas, pero confiaba en Dios. Y él al final de sus días dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.